Hola, hola, un día más desde el canal Treballem la Terra, trabajamos la tierra, soy Josep y hoy estamos en la finca. Hoy les voy a explicar un poquito el método Zaurí, el método de búsqueda de agua, ancestral en los tiempos. Siempre se ha trabajado a través de estas personas que somos sensibles al agua, ¿bien? Somos personas que tenemos una cierta sensibilidad al agua, entonces la detectamos, el agua. Entonces, para los mecanismos que se usan suelen ser los péndulos, unas ramas con bifurcación de olivo o de avellano, cada uno tiene su método. Entonces se trata de a través de esta sensibilidad, encontrar con los mecanismos agua. Bien, entonces esos son varillas de Zaurí, son las que utilizo yo en ratos, pues también me dedico a buscar agua, ¿no? Entonces, por encargo. Entonces, estas varillas, lo que se hace con ellas es una prospección en una finca. Ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí en la finca existe agua subterránea, hay varias corrientes y vamos a identificar una de ellas. Bien, entonces, el método Zaurí se trata aquí, por ejemplo, con estas dos varillas, estos dos alambres, bien, lo que haremos es detectar esta corriente de agua. Para detectarla iremos avanzando, iremos caminando, bien, y cuando se crucen existe la vena de agua, la vamos a encontrar. Vamos a realizar el experimento, bien, para que lo veáis. Me alejo un poco, espero que lo podáis apreciar. Vengo de aquí y veréis que ahora están paralelos los alambres, aquí no hay agua, y cuando se cruzan, aquí, tal que así, lo habéis podido comprobar, cuando se cruzan, aquí tenemos agua. Si tiramos para atrás, se abren otra vez, como podéis comprobar. Bien, al tirar para atrás, se abren. Aquí no hay agua, pero cuando avanzamos, aquí existe una veta de agua, que si avanzamos y avanzamos, llega justo hasta aquí donde está la cámara. Bien, fijaos, yo no muevo nada, esto es todo sensorial, nada más que sujeto el mango de lo que son los alambres y los alambres detectan, ¿sí? Sensorialmente. Vamos a realizar de nuevo el experimento. Avanzo de atrás. Y los alambres se cruzan. Bien, aquí hay agua. Hasta que llega hasta aquí la veta, hasta la cámara. Bien. Y ahora queremos saber más. Sabemos que aquí hay una veta de agua. Queremos saber la profundidad de la veta de agua. Mentalmente hacemos un ejercicio de preguntarle al alambre a qué profundidad tenemos el agua. Bien. Cuando lleguemos a la profundidad del agua, se cerrará el alambre. Vais a contar conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, se ha cerrado a 8. A 8 metros de profundidad tenemos la veta de agua. Vamos a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, a 8 metros tenemos la profundidad. Ahora queremos ir más lejos y queremos saber más parámetros. Queremos saber el caudal. ¿Qué caudal tiene el agua? Pues vamos a preguntarle al alambre. Cuando lleguemos al caudal por hora, te cierras. Bien, le hacemos una pregunta interior mentalmente. 100 litros, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Aquí tenemos un caudal de 1500 litros la hora, a una profundidad de 8 metros. Queremos saber más parámetros. A ver, queremos saber el origen de la corriente. ¿En qué dirección está el origen? Y nos marca esa dirección. ¿Bien? Este es el origen de la corriente, de la veta de agua. Y ahora queremos saber hacia dónde corre el agua. ¿Dirección de dónde va el agua? El agua corre hacia el lado opuesto. ¿Bien?
va en esta dirección. Bien, y ahora queremos saber más todavía. Queremos saber a cuántos kilómetros va desde el punto de origen, cuántos kilómetros recorre la veta. Bien, este dato también lo puedo saber. Vamos a preguntarle, a ver, ¿a cuántos kilómetros está desde el origen al final de la veta? 1 kilómetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kilómetros desde el origen hasta el final. Bien, entonces, para que vean un poco el ejercicio del zahorí, el que busca agua, bien, entonces esto es todo sensorial. Bien, funciona sensorialmente. Somos personas con más sensibilidad al agua subterránea. Entonces, forma parte de la ciencia de la radiestesia, ¿bien? O subciencia, o científicamente no está, digamos, catalogada como ciencia, sería como una subciencia, pero bueno, forma parte de la radiestesia, ¿bien? Entonces, como habéis podido comprobar, vosotros mismos lo podéis probar también con el ejemplo que queráis, o unas varas de, en este caso de cobre, con un péndulo también se puede hacer. Marcará lo mismo, herramienta que la que uséis, una rama, y se hace mentalmente, o aquí lo hemos hecho verbalmente, hablando, un ejercicio de concentración y preguntarle siempre a la varilla a cuántos metros, todos los parámetros que queramos saber, y nos indicará con una aproximación pues los metros de profundidad y el caudal. Bien, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estéis todas y todos muy bien. Un abrazo y nos vemos en la próxima. No olviden a suscribirse y a darle a la campanita para recibir todos los vídeos publicados.